nuevamente. Es un gusto para mí estar con ustedes y charlar en este tiempo, que de pronto sé que para algunos puede ser pesado por la hora, pero es una charla bastante interesante, que me gusta bastante, que le gusta bastante a Toxement porque es un tema de innovación, es un tema que estamos implementando actualmente en el mercado y lo más importante es que son unos productos y unos procedimientos que nos van a ahorrar la vida en una tarea del día a día, pues se puede decir, de la obra, que es el sellado de las corbatas, la reparación de las corbatas o simplemente el taponamiento de las corbatas. Entonces, esta presentación nos gusta mucho, es muy interesante, no es para nada ladrilluda, es bien práctica, es también cortica, no va a ser algo muy extenso. Entonces, chévere que todos puedan prestar toda la atención del caso, preguntas, bienvenidas y arranquemos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla en estos momentos? Sí, señor, se ve la presentación. No sé, ¿tiene usted sonidos por ahí en los videos? No, en estos momentos no hay sonidos en los videos. Listo, no hay problema entonces. ¿Listo? Entonces, perfecto, entonces arrancamos. El tema lo denominamos como accesorios para formaleta, puntas frías, y son accesorios hidroexpansivos. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante lo vamos a profundizar, pero son accesorios que cuando entran en contacto con agua se expanden su volumen y por ende no permiten que haya paso de agua directamente al elemento que vayamos a proteger. Y esta línea de productos en Toxement la manejamos como la línea EucoStop HE. ¿Listo? Entonces, los accesorios que vamos a hablar el día de hoy son accesorios directamente para la formaleta, para el encofrado y pues claramente también para el concreto. Vamos a hablar de accesorios que se llaman abrazaderas, conectores, discos, plug, EucoStop plug, rings, que son los anillos, y si ustedes se dan cuenta, todos estos accesorios traen un apellido como tal o una palabrita anterior que se llama EucoStop. Recuerden que esta línea de productos Toxement la comercializa como la línea EucoStop para formaleta. Entonces, es muy común para nosotros ver este tipo de encofrados cuando estamos hablando normalmente de elementos estructurales hechos como tal en cimentaciones, en elementos enterrados, llámense pantallas, llámense muros de contención, llámense muros de tanques, muros de piscina. Es común ver este tipo de excavaciones para que mis trabajadores como tal, mi cuadrilla, entre con mi formaleta y empiece todo el tema del encofrado. Y en la foto de la derecha, si ustedes se dan cuenta, ahí se ve claramente un elemento que los maestros conocerán a detalle, que son los distanciadores o las corbatas, que pues como su mismo nombre lo indica, pues son elementos que garantizan que mi formaleta, o sea mi lata de un lado y mi lata del otro lado, tenga un distanciamiento específico, el cual pues lo va a determinar ya directamente un diseño estructural, dependiendo si los muros van de 8, 10, 12, 15, 20 centímetros, claramente para, o dependiendo como tal de la carga que vayan a soportar. Entonces, esas corbatas o esos distanciadores cumplen esa función de distanciar o de mantener mi formaleta como tal separada a cierto espacio, cierta longitud y que no se me vaya a cerrar. Entonces, esos accesorios como distanciadores o como corbatas son muy claves para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una reparación de un espacio o de un orificio que nos deja un distanciador, como se ve claramente, aquí voy a usar un puntero para que ustedes lo vean bien. Lo que yo estoy resaltando en color rojo, pues es como ustedes ven ahí el orificio o el espacio que me deja el distanciador cuando yo retiro la formaleta. Cuando yo retiro la formaleta, el hueco como tal o ese distanciador no va a estar llenado, sino que se ve como tal el orificio. Esos orificios, pues obviamente tenemos nosotros que sellarlos, porque si no, pues por ahí va a ser un paso prominente de agua. Pero ¿qué pasa? Hay dos formas de hacer ese sellado convencionalmente, o como muchos de ustedes maestros pues seguramente lo han visto, o directamente ustedes han hecho el procedimiento de sellado de estos espacios.
El primero, que es la forma, de alguna forma, por decirlo así, práctica, es la forma como se ve aquí en estas tres fotografías. En la primera fotografía, ustedes se dan cuenta que en este espacio que yo estoy señalando acá con el puntero de color rojo, se dan cuenta que está completamente rugoso. ¿Por qué? Porque seguramente el oficial o la persona que va a hacer el procedimiento entró a hacer un proceso de picado con un puntero, ¿cierto? De la superficie para que me quede rugosa. ¿Para que me quede rugosa? Para que yo tenga una buena adherencia al mortero que yo le vaya a colocar encima. Adicionalmente de esa rugosidad, lo que buscamos siempre, o la recomendación que damos siempre por parte de Toxamen, es que se use un epóxico puente de adherencia. Y ustedes más que yo conocerán los puentes de adherencia porque son muy usados de forma muy recurrente en obra. Y en Toxamen este tipo de productos se llaman Epotoc 1.1. Epotoc 1.1 es nuestro puente de adherencia para concreto o mortero viejo hacia una fundida de un concreto o un mortero nuevo. Entonces el primer paso, como ya lo mencioné, deberá ser el picado de la superficie que vamos a reparar. Posteriormente vamos a colocar nuestro puente de adherencia que, como les comento, se llama Epotoc 1.1. Posterior a eso, ya venimos nosotros a hacer nuestra reparación. Lo que siempre se recomienda como tal, si es que no se van a usar los accesorios que les vamos a hablar, que les voy a hablar más adelante, es que se use siempre un mortero de reparación estructural. ¿Por qué un mortero de reparación estructural? Porque la mayoría o prácticamente el 100% de los morteros de reparación estructural son morteros que tienen resistencias altas a la compresión. ¿Eso qué quiere decir? Que muy seguramente el mortero que yo use para la reparación va a tener una resistencia a la compresión mayor a la resistencia de mi concreto inicial al cual le voy a hacer la reparación, ya sea en este caso pues mi muro, ¿cierto? O mi pantalla o mi elemento de contención. Entonces yo la reparación la voy a hacer con mi mortero de reparación estructural y me va a quedar como tal, o el resultado final va a ser una reparación de acuerdo como se ve en la fotografía 3. Esta es de las formas convencionales de las cuales se hacen estas reparaciones. La forma rápida o la forma, no digo rápida, sino la forma fácil a veces de hacerlas en las obras, que al ser fácil no quiere decir que esté bien, es que no hacen el proceso de picado, no usan el puente de adherencia y no usan un mortero de reparación estructural, sino que simplemente lo que hacen es hacer un maquillaje, le llamo yo, porque eso no es una reparación, es un maquillaje, es un taponamiento más como de forma estética que no de forma estructural y no de la forma para evitar posibles filtraciones. Entonces lo que hacen las obras muchas veces para salir del paso de forma rápida es hacer la reparación como tal con mezcla o con un mortero de baja resistencia, que puede ser prácticamente una lechada prácticamente aguacemento, casi que no es mortero sino lechada, y lo que hacen es básicamente maquillar para tapar como tal esas protuberancias. ¿Y qué va a pasar más adelante? Dentro de esas protuberancias, pues claramente vamos a tener una proliferación de agua en gran cantidad, porque tenemos un espacio muy grande para que el agua pueda penetrar el muro. Y si el muro no está sellado de la forma correcta, pues ahí es cuando nosotros vamos a un sótano, de un parqueadero, de un centro comercial, o un elemento enterrado, y vemos los lloraderos o los lagrimeos que se presentan en el muro, ¿cierto? Por los distanciadores o por las corbatas, porque no se han sellado de la forma correcta. Entonces, esa forma rápida o esa forma sencilla o fácil de hacerlo, seguramente nos va a traer a nosotros problemas más adelante y que pues claramente vamos a tener inconvenientes. Entonces, esa es como la introducción para lo que vamos a ver y la solución práctica que vamos a tener. Ahora bien, y antes de salir de estas fotos, si nosotros vamos a hacer las reparaciones de la forma convencional, que es picando, que es colocando el mortero de reparación y haciéndolo de forma muy juiciosa, claramente nos va a quedar bien hecho. Pero ¿qué pasa si tenemos nosotros 100 corbatas para reparar, 200 corbatas para reparar, 300, 500 o 1000 corbatas para reparar? Pues el proceso se nos va
a volver completamente tedioso, completamente largo, extenso, y eso lo que va a repercutir es que tengamos inconvenientes en cuanto a los tiempos de la obra, ¿cierto? Y ustedes saben que en una obra lo que más pesa realmente o lo que más representa plata es el tiempo. Entonces, claramente si tenemos que hacer estas reparaciones en grandes magnitudes, pues nos va a tomar mucho tiempo hacerlas de la forma convencional. Para eso es que traemos, o Toxemen está trayendo al mercado a ustedes, este tipo de soluciones. Como ustedes ven en la fotografía de la izquierda, aquí tenemos los distanciadores, o básicamente el espacio, al igual que en la fotografía anterior, que dejan los distanciadores cuando son trabajados de forma circular, que el distanciador básicamente se convierte como en un tubo PVC. Seguramente ustedes saben de lo que yo estoy hablando, que normalmente son tubos conduit o tubos de los blancos, que son para las redes de presión. En ese tipo de distanciadores tenemos estos espacios que nos genera la formaleta básicamente en este sentido, ¿cierto? Pero pasa que en muchos tipos de formaleta también podemos llegar a tener estas corbatas que las podemos llamar en algunos casos como la corbata perdida o las corbatas planas. Para que ustedes tengan conocimiento, para los dos tipos de distanciadores tenemos la solución actualmente en el mercado. Entonces, básicamente, cuando hablamos de las corbatas, que son como los distanciadores tubulares, el producto se llama el EucoStop Plug. El EucoStop Plug, ¿qué es? Es este elemento o este accesorio que ustedes ven aquí en la fotografía que yo lo estoy resaltando. Si ustedes se dan cuenta, esta cabeza de color azul tiene una tecnología hidroexpansiva que cuando entra en contacto con agua expande su volumen, y al expandir su volumen claramente no va a permitir que haya paso de agua. Entonces esa es la magia o esa es la función que tienen este tipo de sellos. Y lo más fácil que es que la colocación es simplemente o es tan fácil como la ejecución de un martillazo para que el tapón como tal o el elemento quede a presión, y eso es todo. Entonces ahora simplemente hacer este martillazo, ¿cierto? Que es hacer la inserción de un accesorio que en este caso se llama el EucoStop Plug, versus hacer el procedimiento que hablamos anteriormente, que es el picado, que es la colocación de nuestro epóxico puente de adherencia, y posterior a eso hacer la fundida del mortero de reparación. Entonces claramente aquí tenemos un ahorro logístico impresionante en cuanto a tiempos y en cuanto a facilidades de colocación de este tipo de productos. Este tipo de accesorios, a pesar de ser tan pequeño, tiene una capacidad para soportar hasta 6 bares de presión o 60 metros columna de agua, que es una presión bastante fuerte. Para que una presión o para que el agua saque estos tapones como tal del muro, tiene que haber una presión muy, muy, muy fuerte. Entonces, con este tipo de sellos garantizamos la impermeabilidad completa de toda la corbata, o en este caso, de todo este distanciador. ¿Listo? Entonces, son productos muy prácticos y muy sencillos de usar. El EucoStop Plug, claramente, que son estos que vemos aquí en la fotografía que estoy señalando, pues nosotros claramente, al tener diferentes tipos de distanciadores o diferentes diámetros de distanciadores, de igual manera manejamos diferentes diámetros del EucoStop Plug para que estos accesorios puedan quedar insertados en mi distanciador de forma correcta, sin que me vaya a quedar suelto, o sin que de pronto, si el distanciador es muy pequeño, pues el accesorio no pueda entrar. Manejamos los diferentes diámetros de 22, 24, 26, 32 y 34 milímetros, ¿cierto? Entonces, con este EucoStop Plug estamos garantizando que por adentro del tubo, o básicamente por este espacio que yo estoy señalando acá, no va a haber paso de agua, porque como ya les comenté, esta cabeza es hidroexpansiva, que quiere decir que cuando entre en contacto con agua va a expandir su volumen y no va a permitir que haya paso de agua.
Pero ahora ustedes me dirán, listo, yo ahí estoy protegiendo el agua que puede pasar por la corbata, por adentro del tubo. Pero ¿qué pasa con el agua que vaya a pasar por fuera del tubo? Ahí tenemos nosotros también la solución y es el EucoStop Disc, que es un accesorio adicional a el EucoStop Plug cuando estamos hablando nosotros de este tipo de distanciadores. Estos son los distanciadores que yo les comento, que normalmente en obra son tubos PVC, ya sea eléctricos o ya sea hidráulicos. Entonces, con el EucoStop Disc, que es este accesorio que vemos acá, si ustedes se dan cuenta, es un accesorio que se coloca en medio de la longitud del distanciador y pues claramente hay que colocarlo antes del vaciado del concreto para que el accesorio, el EucoStop Disc, me quede colocado fijo ahí y no se me vaya a mover. Entonces, como les comentaba, con este accesorio, con el EucoStop Disc, vamos a proteger el flujo de agua que tengamos por la parte externa del tubo y con el EucoStop Plug vamos a proteger el flujo de agua que tengamos por la parte interna del tubo o del distanciador. ¿Eso qué quiere decir, queridos compañeros maestros oficiales? Que no vamos a tener ningún problema, ningún lagrimeo a futuro, que son una constante postventa, son un constante dolor de cabeza en las obras, ese tipo de humedades, porque después es que empezamos a reparar, después es que hay que romper el concreto, después es que hay que usar productos especiales para detener la humedad. Entonces, con este tipo de accesorios sellamos de entrada como tal, o nos ahorramos más bien ese dolor de cabeza, esos gastos en postventas que probablemente podamos tener. Aquí en esta fotografía se ve muy claro. Dice, como les comentaba, el EucoStop Disc siempre debe ir colocado antes de la fundida del concreto, como ustedes la ven acá, y siempre se debe colocar en el medio del distanciador para que me pueda hacer un trabajo correcto en cuanto a la detención del agua. Entonces la colocación es supremamente fácil, es simplemente insertar el accesorio en el distanciador, después yo coloco mi distanciador, armo mi formaleta, todo el tema, y después procedo ya con el vaciado del concreto y eso es todo. Entonces, este accesorio, el EucoStop Disc, yo lo coloco antes de la fundida de mi concreto, cuando yo suelto los muros y me queda el orificio, como vimos en las fotos anteriores, ahí yo coloco el EucoStop Plug con un martillazo. Y ahí yo sello completamente todas las filtraciones que yo pueda tener en la obra. Adicionalmente, si tenemos este tipo de varillas, que pueden ser como o funcionar como unas especies de tortones o también distanciadores o algún elemento que sirva como función de pase en la formaleta, también manejamos estos tipos de conectores que son unas especies de abrazaderas con unas ranuras o con unos dientes, como ustedes se pueden dar cuenta acá, para que esos dientes permitan que la abrazadera, valga la redundancia, pues me abrace correctamente mi elemento y no permita el paso del agua. Estos elementos de color azul que ustedes se dan cuenta acá también son de características hidroexpansivas y cuando entran en contacto con agua van a expandir su volumen y no van a permitir que haya ningún paso de agua. ¿Listo? Aquí está más claro lo que yo les venía diciendo. Entonces, esto es mi distanciador. Este es mi distanciador de la formaleta, que puede ser un tubo PVC, conduit hidráulico, lo que sea. Este es mi EucoStop Plug o el sellador Plug, que yo lo coloco con un martillazo por adentro de mi distanciador o adentro del tubo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a, cuando el agua llegue hasta acá, esta cabeza de color azul al ser hidroexpansiva va a expandir su volumen y no va a permitir que salga el agua, valga la redundancia, hacia afuera o que empiecen los lagrimeos. Y el EucoStop Disc, que es el que va, como ya les comenté, en el medio de la formaleta, va a prevenir el paso del agua que vaya por la parte externa del tubo. Entonces, nuevamente, con estos dos accesorios estoy haciendo la protección del flujo de agua que yo pueda tener internamente por el distanciador y externamente también por el distanciador. ¿Listo?
Adicionalmente, aquí tenemos muchísimos accesorios. Es normal que nosotros tengamos algún tipo de pase en los muros de un tanque, por tema de rebose, por tema de alguna conexión adicional, una conexión a un equipo de bombas. Es normal que tengamos nosotros este tipo de pases, ya sea en tanques, ya sea en piscinas o en algún elemento que tenga agua en contención. Entonces, para estos pases como tal, que claramente pues, van a ser de un diámetro más o mucho más grande que un distanciador tubular, tenemos también las correas o abrazaderas que funcionan, pues, como su nombre lo indica, como una correa, y lo que hacen es que ajustan o abrazan mi pase o mi elemento dependiendo del diámetro que tenga. Y este elemento, nuevamente repito, y soy bastante incisivo, son productos de características hidroexpansivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase, si llegáramos a tener flujo de agua externamente, pues ahí también lo vamos a proteger con este tipo de abrazaderas que funcionan como una especie de empaque, pero un empaque hidroexpansivo que no va a permitir el paso del agua. Listo, son productos muy, muy interesantes. Ahora, si hablamos nosotros de sellos de juntas frías en elementos como tanques o una placa de contrapiso o cualquier junta fría que tengamos nosotros, si lo hablamos normalmente para tanques, ¿qué es lo que se usa normalmente para sellar una junta fría de un tanque? Una cinta PVC, ¿cierto? La cinta PVC es lo más convencional que se usa para ese tipo de sellos de juntas frías. Pero ¿qué pasa con la cinta PVC? Compañeros maestros, y aquí seguramente ya todos habrán tenido experiencias, ojalá que la mayoría hayan sido positivas, pero es complicado que la cinta PVC siempre funcione en la forma correcta. Porque ¿qué pasa con la cinta PVC? Cuando yo coloco mi cinta PVC, a veces por el tema de la cuantía de acero que yo tengo en mi elemento, se vuelve un poco complejo meter la cinta PVC y que me quede bien fijada a los flejes de mi refuerzo. A veces me queda torcida, a veces no me queda bien en la mitad, a veces me queda un poquito endeble, y cuando yo hago el vaciado del concreto para que caiga directamente el concreto hacia mi formaleta, la caída del concreto, que puede ser alturas de más de 250, 3, 350, 4 metros, pues genera un choque directamente a la cinta PVC, y la cinta PVC lo que puede hacer es que se me empieza a ir de un lado a otro, y si la cinta PVC se me corre o se me agacha para un lado, es muy probable que pierda la función inicial que busca la cinta PVC, que es prevenir el paso del agua por la junta fría. Entonces ahí podemos tener problemas con la cinta PVC. Les voy a presentar aquí un video. Bueno, no sé si lo pueda presentar, la verdad. Ay, creo que no puedo presentar. Donde está la explicación de este tipo de accesorios para que ustedes lo puedan ver. Si de pronto alguien puede abrir el video, creo que no sale sin sonido, pero si de pronto alguien puede abrir el micrófono para decirme si se está viendo, les agradecería inmensamente. Se ve perfecto, señor. Perfecto, entonces yo voy a ir haciendo la explicación de los accesorios, que es lo que he venido hablando acá. Aquí tenemos el... Voy a devolverlo. Ay, perdón. Aquí me toca como hablar rápido, porque si no se me va. Perdón. Entonces, acá lo que vamos a mostrar inicialmente son los accesorios con los cuales venimos hablando, que es el EucoStop Plug, las abrazaderas, si lo puedo pausar. Y el que vamos a hablar más adelante es este de acá, el perfil EucoStop HE. Entonces, por favor, muy atentos al video, lo que se viene. Esto ya lo hablamos, el EucoStop Plug, el disc, que son los accesorios para los distanciadores tubulares. Entonces, aquí vamos a ver con claridad todo lo que he venido hablando anteriormente. Entonces, con el EucoStop Plug, como ya les comenté, vamos a detener este tipo de problemas, que es lo más común que nosotros vemos en las obras. Aquí se ve, vea, esas lloraderas es de verdad la falencia o la patología más común que podemos ver en unas obras, o en obra como tal, que tenga nivel freático alto o que sea un elemento subterráneo. Entonces, con este tipo de productos es que vamos a detener esas falencias. Entonces, ustedes ven ahí el isométrico como tal.
yo lo que tengo es mi encofrado de mi formaleta con mis distanciadores, donde uso el EucoStop Disc, que es el disco que yo coloco en la mitad del distanciador, como ustedes se dan cuenta. Posterior a eso, yo hago mi encofrado normal, coloco todos mis accesorios, hago la fundida de mi concreto con el accesorio disc colocado directamente en el distanciador, y me va a quedar el espacio del concreto circular por el distanciador circular, que es donde yo coloco mi accesorio EucoStop Plug de forma práctica con un martillazo. ¡Pa! Eso es todo lo que debo hacer, y ahí ya estoy yo deteniendo el paso del agua que vaya, como les mostré en la fotografía anterior, internamente porque el EucoStop se expande, y externamente porque el EucoStop Disc no va a dejar que pase el agua. Ahí está la explicación, la resistencia que me puede llegar a soportar este tipo de accesorios, que son muy fáciles de usar y muy prácticos como tal para manejar en la obra. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación. Las abrazaderas que les mencioné también, para que sean colocadas en los pases que tengamos nosotros, claramente pues donde se tengan este tipo de pases de mayor diámetro, ahí usamos las abrazaderas, que ustedes se dan cuenta que es como una correa que yo ajusto dependiendo del diámetro que yo tenga de mi pase. ¿Listo? Entonces, la abrazadera, como ustedes se dan cuenta, también yo la debo colocar antes claramente de la fundida del concreto, y que me quede embebida en la fundida completa de mi elemento. Errores en la instalación de las abrazaderas, que no me vayan a quedar esos espacios remontados, por decirlo así, sino que me quede bien cogiendo completamente toda la superficie limpia de mi pase. Este es un accesorio. ¿Y por qué les hablé de la cinta PVC? Porque este perfil EucoStop HE es un producto completamente de innovación, que en estos momentos ya a nivel de constructoras Bogotá, constructoras top muy grandes, me está reemplazando la cinta PVC. ¿Por qué? Porque es un accesorio como los otros hermanitos, también de características hidroexpansivas, y la colocación es mucho más fácil, mucho más práctica que la colocación de una cinta PVC, y ya vamos a ver el videito, que es bien chévere para que ustedes lo puedan entender de forma súper práctica. Esto, señores, me está reemplazando la cinta PVC. Entonces, cuando yo tengo mi junta de concreto, ¿cierto? Que tengo mi placa y le voy a hacer la fundida del concreto, si yo no coloco un sello de junta, ¿qué va a pasar? Pues tengo la filtración de agua, porque en la junta es el punto o es el área más susceptible de paso de agua. ¿Por qué? Porque es donde tenemos una pega de un concreto viejo a un concreto nuevo, y esa junta siempre va a tener filtraciones si está sometida a un constante flujo de agua, y si no se sella con un producto adecuado. Entonces, eso va a pasar siempre si no tenemos nosotros un sello de junta especial. Para eso usamos nosotros nuestro perfil EucoStop, que cuando tenemos nosotros nuestra junta, lo que vamos a hacer es la colocación a través de un adhesivo, como un pegante, para que ustedes lo entiendan muy fácil, que se coloca, y después se empieza a extender la junta del cordón de forma lineal sobre toda la junta. Completamente fácil, sencillo, con un traslapo de 10 centímetros, no hay que hacerle absolutamente nada, no hay que fijarla a los flejes, nada, simplemente pegarla a la superficie, y posterior a eso continuar con el proceso convencional de la fundida de mi muro, pero con la tranquilidad de que tenemos ya un sello para la junta fría. Y ahora ustedes se van a dar cuenta cómo funciona este sello. Cuando yo tenga el paso de agua, se dan cuenta que el cordón se expande y no permite que pase agua, así tengamos presiones de hasta 61 metros columna de agua, que es muchísimo. Entonces, con estos accesorios, señores, nos evitamos todo el tema o muchos dolores de cabeza a futuro por temas de filtraciones de agua. La cinta que vimos actualmente es la que están viendo aquí en la presentación, se llama EucoStop HE Super Swell. La que tenemos actualmente es la de color naranja, que puede ser usada incluso para agua salada o agua contaminada, como ustedes ven aquí en la fotografía que les voy a resaltar. Esta es la que tenemos actualmente, la Super Swell,
que es mejor que la azul que vimos en el video y que funciona hasta agua contaminada o agua salada. Como ustedes se dieron cuenta, la colocación de la cinta es supremamente fácil. No hay que amarrarla a los flejes, no hay que dejarla parada, no hay que dejarla como tal bien centrada. Simplemente se pega al concreto. ¿Y cómo se pega, o más bien cómo se adhiere? A través de un pegante que se llama EucoStop Fixing Glue, que es el que ustedes están viendo ahí. Y posterior a eso, yo lo que hago es fijar la cinta a mi sustrato, ¿cierto? Que el pegante, adicional de ser un pegante, también es un producto que tiene características hidroexpansivas y va a ayudar para que no tengamos nosotros proliferación de agua. Entonces lo que hago yo es simplemente colocar o fijar la cinta a mi pegante y en mi pegante a mi concreto, y eso es todo. La cinta queda completamente fijada y como ustedes se dieron cuenta en el video, pues ahí no vamos a tener nosotros inconvenientes en cuanto a filtraciones de agua. Entonces, como les comentaba, la que tenemos actualmente en Toxemen en el mercado nacional es esta EucoStop HE Super Swell, que tiene una expansión de hasta 3000% su volumen inicial, que es muchísimo. Si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de visitar nuestro stand en Expo Construcción en Corferias este año, ahí teníamos una muestra de esta cinta de EucoStop Super Swell cuando es sumergida en agua, y ahí ustedes podían ver el poder de expansión que tenía tan grande, y claramente pues sabemos que con eso no va a haber ningún paso de agua. Todos los accesorios que acabamos de ver están sometidos a controles de calidad, son productos que vienen de importación directamente, esto viene desde Bélgica, de una empresa hermana de nuestro grupo empresarial. Desde ahí los traemos para comercializarse en el mercado nacional, pero están sometidos a todos los ensayos de presión, de expansión, de sellado que ustedes puedan conocer actualmente en el mercado. Aquí ustedes se dan cuenta la capacidad de expansión que tenemos en este caso con los EucoStop Plug. Aquí vemos el volumen inicial del sello sin que entre en contacto con agua, y aquí podemos ver claramente la expansión que puede llegar a tener este tipo de sellos. Entonces, cuando este elemento se expande en el concreto, pues claramente no va a permitir que haya paso de agua, porque la expansión no permite ese flujo de agua. Entonces estamos sellando completamente todos los espacios. Estos rings, que son para las corbatas planas que vemos acá, nosotros este tipo de corbatas, yo coloco este accesorio en la corbata y queda completamente sellada, y de igual manera en la fotografía pues se puede ver muy claro cuánto es el porcentaje de expansión que pueden llegar a tener estos sellos cuando son sometidos a contacto con agua. Entonces claramente aquí tenemos la certeza de que no vamos a tener ningún inconveniente en cuanto a flujos de agua. Contamos con certificaciones internacionales, SGS, ISO 9001 en este tipo de productos, y actualmente los tenemos todos disponibles en el mercado nacional. ¿Se han usado también en proyectos a nivel internacional? Claro que sí, en metros en Qatar, en Bulgaria, en el Líbano. Entonces son productos que vienen ya de un uso europeo más que todo, porque son productos, en este caso no son productos americanos, sino son productos o tecnologías europeas que han sido testeadas, han sido probadas en megaproyectos, como les comento, en metros, en estructuras de gran envergadura, donde seguramente están sometidas a unas cantidades, unas presiones de agua supremamente altas. Entonces, si nos funcionan esos megaproyectos, claramente nos van a funcionar aquí en el mercado nacional. Y lo más interesante, pues, es su precio, porque son bastante competitivos y bastante económicos en el mercado nacional. Aquí tenemos nosotros un ejercicio que hicimos a nivel de precio en cuanto a lo que nos vale hacer una corbata como tal de la forma convencional, que es sellar, como les comentaba, sellar o picar más bien el elemento, el distanciador, colocar el puente de adherencia, colocar después el mortero de reparación, versus lo que nos vale hacer un doble sello cuando usamos el EucoStop Plug por ambas caras del muro, por la cara externa y por la cara interna, y aparte colocamos el EucoStop Disc. Entonces, en este caso, como hacemos doble sello, claramente lo podemos reemplazar
por un solamente sello, que es colocar el EcoStop Plug por una cara y colocar el EcoStop Disc en la mitad del distanciador. Entonces, con este ejercicio, haciendo doble sello, tenemos un ahorro del 8%. Y les repito, si usáramos únicamente un sello, que puede ser solamente colocar un EcoStop Plug, tendríamos un ahorro aproximadamente del 13 o del 14% por corbata. Pero aquí viene lo más interesante. Con el método convencional, que es hacer el picado, el puente de adherencia, el mortero de reparación, podríamos estar haciendo, y siendo muy optimistas, entre 20 a 50 sellos de corbatas al día. Si usamos EcoStop el sistema de EcoStop Plug y EcoStop Disc o EcoStop Ring, podemos hacer entre 700 a 1000 corbatas por día. Aquí realmente está el ahorro, como les comento nuevamente. En obra, muchas veces, o en el 100% de las veces, el tiempo es plata, la cuadrilla es plata. Entonces aquí está el ahorro como tal logístico en cuanto a la velocidad y claramente pues la garantía y la durabilidad que es para toda la vida si usamos este tipo de accesorios hidroexpansivos para el sello de corbatas en las formaletas, sean corbatas planas, sean corbatas tubulares, y claramente pues también usando el accesorio que me reemplaza la cinta PVC, que es el EcoStop Super Swell. ¿Listo? Equipo, como les comenté, esta presentación es corta, pero es bien interesante, es muy práctica, es muy sencilla.